orar sobre este fenómeno de la comunicación que se está librando hoy en la Argentina, ¿no? Bueno, en realidad lo que vimos ahora es un poco la culminación de un proceso que lleva muchos años. Cuando hace 4 años empezó a auspiciar el fútbol, uno se preguntaba ¿para qué? Y bueno, en este tipo de eventos se ve cómo la comunicación, cuando está vinculada a este tipo de cuestiones emocionales, es mucho más poderosa. Así también es mucho más efímera, porque lo que dura la alegría también dura la tristeza. Pero ya lo dice el filósofo del fútbol, todo pasa. Y ese también es uno de los correlatos que nos queda de esta cuestión. ¿Usted no cree de todas maneras que en esto del fútbol hay algo más permanente? Hay que, digamos, el fútbol tiene un sentir popular, pero tenemos que convenir que se ha convertido también en un consumo de élite. De hecho, la gente que pudo ir a los estadios, tanto en Brasil como los que viajaban de acá, no era el sentir popular que lo veía por la televisión. Se han convertido en grandes negocios. De hecho, el que ganaba hoy era el patrocinador, que justamente coincidía que era el mismo patrocinador para los dos equipos. Lo que pasa que, como tiene esa raigambre popular, bueno, todos quieren formar parte de ese juego, pero a mí me causó mucha gracia. Hubo una librería que antes del partido de Brasil con Alemania ofrecía que iba a dar un 10% de descuento por cada gol que recibiera Brasil, y terminó teniendo que dar un 70% de descuento y lo mantuvo. Pero digo, eso también es un parámetro de lo volátil que es esta cuestión, esa emoción que se genera alrededor del fútbol. También digamos, la comunicación está sobreestimada, digámoslo. Digo, uno busca poner en la comunicación la solución de todos los problemas, y la comunicación sin la gestión no es nada, no es más que algo simbólico que pasa. Lo que queda es la experiencia, la vivencia, y eso no se soluciona con comunicación. Ahora, una pregunta para Jorge, y después los invito a que veamos un corto que no tiene que ver con el fútbol, sino con lo que acabamos de hablar con Nielsen, que es sobre los fondos buitres, pero que tiene, y ahí la dejo a Adriana y a Jorge, tiene claras conexiones con el modus operandi de la propaganda del gobierno, ¿no? En la utilización del fútbol para los fines políticos, ya lo dijo Edo Donafini, con el fútbol no quisimos hacer negocio, estamos haciendo política. Pero antes, Jorge, la cuestión del fútbol, desde el punto de vista de la construcción de poder, ¿crees a través de las encuestas o del análisis de opinión pública que le fue favorable al gobierno? Mira, cada vez menos. Siempre se habla y se fantasea que los gobiernos y los estados, a lo largo de la historia de toda la humanidad, han utilizado este tipo de eventos para condicionar a sus audiencias, ¿no es cierto? Y lo que se ha venido demostrando es que cada vez menos, no es que 0, ni es que 100%, ¿no es cierto? Y esto está como muy determinado por los cambios tecnológicos, por el advenimiento de los diferentes medios de comunicación, que a lo largo también de la historia, de los medios, cada vez que aparece uno nuevo, si hay algo que cambia es la dinámica y las ecuaciones de poder. La manipulación no puede ser tan lineal. Claro, entonces es difícil pensar que el mundial es cada 4 años el mismo, las olimpiadas son también siempre las mismas, pero es difícil intentar evaluar con las herramientas del nazismo, de otro tipo de estados, lo que sucede hoy, porque la gente ya no está sometida a los medios de comunicación de masa como lo pensábamos hace no mucho, hace 15 años. Estoy hablando del advenimiento de Internet y del advenimiento de las redes sociales. Hay más libertad, es decir, hoy en día el ciudadano tiene más alternativas, más oferta. Hay más diversidad. Lo que, digamos, la regla de propaganda por la cual uno se aglutina alrededor de la cultura o alrededor del deporte es una regla, se llama la regla de la unanimidad. Es decir, en la medida en que yo doy la sensación de que hay mucha gente alrededor de una idea o apoyando una figura, obviamente digamos, un motivador del hombre es el miedo al aislamiento. Entonces, yo supongo que subirme a la masa o subirme a esa mayoría me va a proteger o me va a dejar digamos, en menos debilidad. Bueno, qué justo que acabas de dar este concepto, porque me da la sensación que la estrategia del gobierno
en tratar de ganar la batalla moral. No sé si podrá ganar la batalla judicial, ya la perdió y ahora tiene que saber cómo paga, pero la batalla, esto de los campeones morales, era aglutinar a la mayor cantidad de artistas, de hombres de la cultura posibles, para decirle al pueblo: si todas estas personas piensan que la patria es importante y que los buitres son nefastos, es porque nosotros tenemos razón. Vamos a ver el corto de 2 minutos y pico, en donde muchos artistas dicen cosas como: no estamos dispuestos a rifar la patria, no cuentan conmigo para rifar la patria, yo elijo Argentina. De los que estamos acá, de los camarógrafos, ¿alguien elige otra cosa que no sea Argentina? A nadie se le ocurriría elegir Alemania, Brasil, ¿no? Yo te doy. Véalo, por favor, y saque sus propias conclusiones. Los argentinos estamos pasando un momento muy difícil donde la patria está en riesgo. Nuestra educación, nuestra cultura, nuestro trabajo está amenazado por los fondos buitres. ¿Sabés qué son los fondos buitres? Son grupos económicos que especularon cuando el país se caía. No invirtieron en el crecimiento del país. Es más, compraron bonos de la deuda luego del default más grande de la historia. Son profesionales de la especulación. No quisieron entrar en la reestructuración de deuda. Lo que quieren, además, son nuestras riquezas naturales. De eso no me cabe la menor duda. Acá no solamente es un asunto financiero, acá vienen por más. Es un castigo para la Argentina por estar estableciendo un modelo fuera de todos los modelos. Y Argentina va a pagar, siempre y cuando no vaya en contra de los intereses del pueblo argentino. La razón de la patria se basa en la unión y la prosperidad de su pueblo. Y la patria somos todos. Vos, yo, todos. Esto es una causa de todos. Los argentinos no queremos más embates económicos que pongan en riesgo nuestro crecimiento. Este es un momento que requiere acción y memoria. Argentinos, unamos nuestras manos para evitar los embates de los fondos buitres. No a los fondos buitres. Yo elijo Argentina. No cuenten conmigo para rifar la patria. Yo elijo Argentina. Yo elijo la Argentina. Yo elijo a las niñas y a los niños de mi país. Yo elijo Argentina. Yo elijo a la Argentina. Yo elijo Argentina. Claro, lo cuestionable de esto es que la opción sea patria o Colombia, ¿no? Es que en realidad no estoy con Argentina como patria y no estoy con la Colombia. Pero fíjese qué bien manipulado que está la idea de la unanimidad. Bueno, porque si yo no porto la banderita yo elijo Argentina, es que no estoy eligiendo Argentina. Yo tengo mis hijos, 4 hijos acá, no voy a elegir Argentina. Pero a ver, me parece, de nuevo es sobreestimar el efecto de esta cuestión. Es un comercial de 2 minutos. Nadie se... Digo, creo que el problema no es la eficacia del mensaje, que es bastante relativa, porque no hay nadie sentado los 2 minutos tomando nota de lo que dice. Esto se pasó en el entretiempo del Mundial, en donde había otra atención y puesta en otro lado. El tema es que esto significa 800 para el presupuesto de 2014, 800 millones en pauta de medios, 1.400 millones en pauta de patrocinio al fútbol, 1.200 millones en presupuesto de cultura, más 200 millones en presupuesto de la celebración del Bicentenario. O sea, estamos hablando de 3.500 millones. El presupuesto de la asignación universal por hijo es 17.000 millones. O sea, 3.500 millones para un mensaje de dudosa eficacia. Entonces, a mí no me preocupa la eficacia o la posibilidad de la manipulación. Pero todo lo contrario, me resulta... Pero ¿sabes? A mí sí que me preocupa el valor de las palabras, la destrucción del valor de las palabras o de su significado. Y la perversidad de esa manipulación. Porque el gobierno acusa a Mañeto, al Grupo Clarín, de ser los grandes manipuladores, el mal, ¿y esto qué es? Porque, de última, no cuenten conmigo para rifar la patria. Están
rifando millones en algo que no tiene eficacia. Están rifando millones para ganar en sus propios bolsillos. Nadie va a desconocer que todos estos artistas reciben contratos del Estado, viven, usufructan al mismo tiempo en que conviven ideológicamente y se sienten cómodos con esto. Pero esta manipulación del mensaje, la manipulación de las palabras en beneficio propio, independientemente del costo-beneficio o la eficacia que tenga, Adriana, proveniente del Estado, es perverso. Habría que preguntarse, como usted decía un poco, ¿en qué medida la gente compra esto? Yo creo que el mayor problema, y esto sí se ve en los estudios de opinión, es que hay como una caída de credibilidad de las instituciones generalizada. Es decir, cuando se pone en duda una institución sobre todo tan importante como es el gobierno, incluso los medios de comunicación, no es que se eximen las otras y te creo a vos y al otro no. Es decir, se entra en un estado de suspicacia generalizada. En el mismo lodo todos manoseados. Que cae en algo que se llama cinismo generalizado, en donde al final no se termina creyendo en nada. Como un estado de sospecha. Ese es el Todo tema. está bajo sospecha de alguna manera. Y por eso también pasa que en cuanto hay la posibilidad de hacer un escape a algo en donde sí unánimemente podamos disfrutar, como es la clasificación del Mundial, salimos todos en bandada, porque ahí sí no hay problema en que, digamos, se corrió la política, se corrió lo mediático y estamos todos festejando una alegría que es momentánea, pero por lo menos ahí estamos todos. Digo, eso también es, para mí es el indicador de la falta de lo otro. Jorge. Sí, yo creo que hay que salir de la alarma, ¿no? Es decir, que haya grupos intentando manipular a los demás no quiere decir que lo consigan, por más que los guiones sean buenos, digamos, y que las imágenes sean buenas en términos cinematográficos inclusive, ¿no es cierto? Del conflicto entre los distintos medios de comunicación al cual la sociedad ha asistido, la sociedad se puso en un tercer lugar y lo vio como una riña de gallos, del mismo modo que cuando hay una pelea entre dos facciones políticas que se pasan de rosca, en esa pelea se pone una tercera posición y le termina dando asco el todo. Pero Jorge, estoy de acuerdo, que la alarma es relativa o que la indignación puede morigerarse, pero es plata de los contribuyentes. Estamos en un momento en que el Estado se ha vuelto infinanciable, en que esas cifras que muestra Adriana se tornan ofensivas, porque la perversidad o el cinismo del discurso, representado hoy creo por el máximo exponente del cínico en funciones y votado por la población, que es Vudú, pone en juego con plata de los contribuyentes esto, porque manipuladores, que pueda haber intenciones manipuladoras, hay por doquier. El tema es cuando la manipulación es una cuestión de Estado y se ejerce tan impunemente desde el Estado. Ahora, a mí me gustaría saber cómo reaccionan ustedes ante el hecho de que Merkel haya arribado a Alemania y Cristina no haya ido al Mundial. Bueno, yo creo que también tiene que ver con esta lógica de que todo se ha convertido, digo, una razón de espectáculo y una razón de crítica, y entonces también es entendible que era una situación delicada, el resultado podía resultar adverso y digo, entiendo que haya preferido. De hecho, no es solamente una cuestión, digo, hace varias semanas que está fuera de perfil público. El tema es que nosotros hemos naturalizado una forma de comunicación de hiperexposición, en donde todo se televisa, todo se comunica a través de los medios de comunicación. Entonces, cuando no pasa, decimos, uy, ¿qué pasó? No estaba en la foto. Y me parece que eso creo que es uno de los efectos de esta sobrecomunicación. Los invito a ver uno de los tantísimos spots del gobierno vinculando las obras, los valores del gobierno con los valores del Mundial. En este caso, YPF, que tuvo varios cortos, ¿no? Este spot en particular fue criticado duramente por Horacio Berbisky en Página 12 el domingo pasado, fundamentalmente porque el hacedor de esto es la norteamericana Jana Rubicam. A ver. ¿Saben qué pasa, muchachos? A veces uno no se puede acordar lo que sueña.
Y a veces no se puede olvidar. Y todos nosotros soñamos lo mismo. Vinimos a buscar acá eso que soñamos. Hace mucho tiempo lo hicimos. Y lo podemos volver a hacer. En algún lugar está eso que alguna vez tuvimos. Ustedes y yo sabemos que en algún lugar está. La gloria no se encuentra, señores. A la gloria se la busca. Somos un equipo, o no somos nada. Vayan afuera. Y háganos sentir orgullosos de haber nacido en nuestro sueño. Una de las críticas de Berbisky se parecía mucho a una arenga militarista, ¿no? Una de las cuestiones que señaló Berbisky en esta historia. ¿Cómo reaccionan ustedes frente a ese mensaje? Porque yo creo que ese mensaje que acabamos de escuchar tendría otro efecto hoy si la Argentina hubiera ganado y no hubiera perdido. Sí. Y hubiera tenido un efecto, hubiera tenido un efecto quizá por una semana, por 10 días, doctor, porque después lo que está siempre es la realidad. Finalmente, la resolución de los fondos buitres para un lado o para el otro va a dar 60% de inflación o no la va a dar. Y vamos a poder pagar los aguinaldos o no, y las provincias van a poder pagar los sueldos o no lo van a poder pagar. ¿O YPF va a conseguir financiamiento o no lo va a conseguir? Porque se trabaja sobre lo simbólico. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Adriana respecto a la sobrevalorización de la comunicación. Se trabaja sobre lo simbólico. Ahora, cuando la diferencia entre lo simbólico y la realidad es tan grande, la brecha es tan enorme, en un momento te topás con eso. Y eso desarticula lo anterior. Adrián, el otro día me dijiste en radio algo que esas cifras que estaba, si querés repetirlas, demostraban que algo estaba pasando con el llamado relato, ¿no? Que el relato se había vuelto cada vez más un simulacro. Por eso se necesitaba invertir cada vez más en comunicación, cultura, ¿no? Porque no son pocos los que dicen que este gobierno ha invertido, y lo ha hecho ciertamente, en cultura como ningún otro. A ver, la inversión en comunicación es de las más altas del mundo. De hecho, nosotros tenemos más gastos con los datos que tenemos de presupuesto, porque también en estas cifras hay muy poca transparencia, no tenemos los datos de los presupuestos efectivamente ejecutados, pero solo lo previsto para el presupuesto nos pone por encima de lo que gasta México, un país con más de 100 millones de habitantes. Y ya en México está abierto un debate muy intenso acerca del uso de la propaganda y de la publicidad oficial desde los dineros públicos. Es decir, que a nosotros nos ponen campeones de la publicidad. Y otra cuestión que también tiene que ver con un estilo de gobierno es que nunca se profesionalizó tanto. Es decir, acá hay unos equipos de filmación, no solamente Diana Rúbica, puestos al servicio de esta comunicación. El tema es a quién va dirigido ese comercial. ¿Va dirigido a los inversores de YPF? ¿Va dirigido a la persona que compra la nafta? Porque si no, no se entiende, no tenemos evaluación ni del presupuesto de cultura ni de publicidad en función de objetivos. Última, Jorge, ustedes... Perdón, hacemos muy bien algo que no sirve para nada, ¿no? Eso vale más que esos segundos que gastó usted. ¿Cómo es esto que hacemos? Claro, hacemos muy bien una comunicación, hacemos muy bien estos guiones y estas filmaciones. Hacen muy buenos negocios. Sí, y gastamos muchísimo para algo que tendría que estar en cloacas, que tendría que estar en otras cosas, ¿no? Jorge, están haciendo un trabajo, no te pido que me des los resultados, porque creo que es un trabajo para un medio de comunicación en especial, sobre los honestos. Estamos haciendo el ranking anual sobre personas honestas. Le pedimos a la gente que consigne 10 nombres sobre las personas más honestas del país, que pueden ser vivos, muertos, personas físicas, jurídicas, argentinos o extranjeros. Lo hicimos justo durante el Mundial, porque todos los años lo hacemos en esta época del año, y a fin de año hacemos también la de personas influyentes, y la recopilación de los nombres que surge del ranking de los honestos indica que durante este mes que hubo Mundial la gente también vio otras cosas. Es decir, que no es tan aplastante la influencia del fútbol. Que la gente que está ahí afuera no es tonta, ¿no?
Pero de hecho, a veces tratamos o hablamos del televidente como si fuera infantil, pero el televidente es el mismo ciudadano que vota. Entonces, si es soberano para el voto, también es soberano para elegir lo que ve o lo que deja de ver en la televisión. Y yo creo que siempre se prioriza la experiencia personal a cualquier mensaje, y eso es... Es decir, que de alguna manera estamos subestimando al oyente. Y de hecho, fíjese que siempre se habla del televidente o del oyente como si necesitara tutela. Y es la misma persona que vota. Entonces estamos en una paradoja, como que pensamos que la persona necesita orientación para elegir el noticiero o el diario porque no sabe, pero es la misma persona que vota. Entonces, o es inteligente en las dos circunstancias o no lo es. Yo prefiero creer que es inteligente en las dos circunstancias. Gracias a ambos. Muchas gracias. A ustedes. Hacemos la última pausa y está Rosendo Fraga. El futuro próximo de Amado Vudú, hablando de gente honesta. Ya volvemos. Calzados Bonifaz. Calidad en cueros para hombre y mujer. San José 559, Capital. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Paga en brillantes hasta $18.000 el quilate. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Provincia Net.